Hola, espero que se encuentren bien. El siguiente video es para hablarles brevemente sobre ángulos notables. Particularmente, pues vamos a hablar de ángulos agudos, considerando pues que estamos trabajando con triángulos rectángulos. Entonces, pues los ángulos notables que vamos a analizar, pues particularmente van a ser agudos, ¿no? Esto haciendo hincapié en que estamos trabajando con una definición, una primera definición de las funciones trigonométricas en términos de triángulos rectángulos. Como les mencionaba antes, pues vamos a poder extender estas definiciones de las funciones trigonométricas pues para ángulos que no necesariamente sean agudos, pero pues para ello vamos a necesitar pues ya tener como tal definido el plano y coordenadas, ¿no? Entonces, pero pues eso va a ser una generalización. De momento pues podemos establecer el valor numérico pues de algunos de estos ángulos notables. En realidad esto de notables pues es porque son ángulos que aparecen con frecuencia en la mayoría de problemas y que resultan como de mucha utilidad para simplificar de pronto pues cuentas o expresiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos ángulos agudos notables que vamos a determinar de manera numérica? Bueno, sus razones trigonométricas de estos, pues van a ser el ángulo de 30 grados o en radianes pues pi sextos, 45 grados o pi cuartos en radianes y 60 grados o pi tercios en radianes. Eh, de momento, pues estamos limitándonos nada más a calcular numéricamente las funciones el valor de las funciones trigonométricas de estos tres ángulos. No vamos a meternos en detalle con ángulos ni de 0 grados ni de 90 grados, porque como tal, pues esos vamos a determinar sus valores explícitos cuando hagamos esta extensión y pues porque justo estamos en el caso en el que tenemos propiamente ángulos agudos, ¿no? Que los ángulos agudos pues ya mencionamos que son ángulos que son mayores a 0 grados y menores a 90 grados o mayores a 0 y menores a pi medio radianes, ¿no? Entonces, bueno, una vez aclarado esto, pues vamos a determinar el valor numérico de estas funciones trigonométricas asociados a estos tres ángulos notables con una construcción, bueno, con la construcción de dos triángulos rectángulos muy particulares. El primero va a ser un triángulo rectángulo isósceles, en el cual pues vamos a pedir que su longitud, bueno, las longitudes de sus catetos sea 1. Aquí pues no nos importa con qué unidad trabajemos, solo establecemos que mida una unidad, ¿no? Ya sea metros, centímetros, milímetros, lo que queramos, pero que mida una unidad. Entonces es un triángulo rectángulo isósceles, pues porque por construcción va a tener un ángulo recto y es isósceles por el hecho de que tiene dos lados iguales, ¿no? Entonces, bajo esta construcción, lo que garantizamos es que los dos ángulos restantes, pues tengan que ser iguales y particularmente tienen que ser de 45 grados. Esto se puede probar en general, ¿no? O sea, si tenemos triángulos isósceles, pues lo que va a pasar es que dos de sus ángulos pues van a ser iguales, ¿no? Entonces, y el hecho de que sean iguales a 45 grados, pues viene del hecho de que es un triángulo rectángulo, porque está sujeto a que la suma de estos tres, pues nos tiene que dar 180 grados, ¿no? Entonces, esto se puede probar, no es difícil, pero igual pues podemos hacer en otro video una prueba formal de ese hecho. Entonces ya tenemos una construcción con un triángulo rectángulo isósceles, cuyos catetos miden 1 y pues sus ángulos son de 45 grados. Entonces, por el teorema de Pitágoras, pues sabemos que la hipotenusa de este triángulo vale raíz de 2. Eso es, pues simplemente es de hacer esta cuenta. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado pues tiene que ser igual a el cuadrado del cateto, del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Y pues ya de aquí se deduce que eso es simplemente la raíz cuadrada de 2. Ahora ya tenemos pues completo nuestro triángulo y podemos ahora sí deducir el valor numérico. Entonces el seno de 45 grados o bien el seno de pi cuartos, por definición pues es el cateto opuesto. En este caso pues da lo mismo cuál cateto tomemos porque pues por construcción
son iguales, entonces ambos miden 1 y pues ambos ángulos son de 45, entonces da lo mismo. Entonces el cateto opuesto pues es 1 y el cateto y la hipotenusa vale raíz de 2, entonces el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, o bien racionalizando esta expresión, que es multiplicar por raíz de 2 el numerador y el denominador, pues obtenemos que el seno de 45 también es lo mismo que raíz de 2 entre 2. El coseno de 45 del mismo modo pues es por definición cateto adyacente entre la hipotenusa, pero para esta construcción particular pues coincide que ambos catetos valen 1, entonces es indistinto cuál sea adyacente o opuesto, porque pues ambos ángulos son iguales, ¿no? Entonces, pues en este caso particular vemos que el valor del seno de 45 grados y el valor del coseno de 45 grados van a ser iguales, ¿no? Mientras que lo mismo va a suceder con la tangente y la cotangente. Esto pues por el hecho de que la tangente es simplemente por definición cateto opuesto entre cateto adyacente, pero pues el valor numérico es una unidad para cada cateto, y pues 1 entre 1 me da 1. Y pues bueno, aquí es lo mismo, pero invirtiendo el orden, ahora sería cateto adyacente entre cateto opuesto, o bien, utilizando identidades, pues ya sabemos que la cotangente de cualquier ángulo pues es 1 entre la tangente, ¿no?, de dicho ángulo. Entonces pues nos da 1. Y por la misma razón, la cosecante y la secante pues van a ser iguales, ya que la cosecante pues no es otra cosa que la hipotenusa dividida por el cateto, ¿no? Y pues en este caso, como son los mismos catetos, bueno, los catetos tienen la misma longitud, pues coinciden, ¿no? Entonces, bueno, para este primer ángulo notable de 45 grados ya tenemos el valor numérico de sus funciones trigonométricas. Ahora, para concluir entonces el video, pues lo que nos resta es obtener el valor numérico de las funciones trigonométricas para los ángulos agudos de 30 grados y 60 grados. Entonces, para ello vamos a hacer una construcción. Primero vamos a tomar a un triángulo equilátero que va a tener la característica que sus lados van a medir 2. Una vez que ya tenemos un triángulo equilátero, sin pérdida de generalidad, pues podemos trazar una de sus mediatrices. Como es un triángulo equilátero, pues coincide que la mediatriz es la altura, entonces da lo mismo. Yo pude haberles dicho trazamos una altura o trazamos una mediatriz o una bisectriz, ¿no? En este caso, como es equilátero, pues esas tres líneas pues son la misma, ¿no? Esos tres conjuntos de puntos pues son los mismos. Y ahora sí, ya tenemos, pues como estoy partiendo a la mitad, pues estoy garantizando, al ser mediatriz, pues primero que es perpendicular, segundo que pasa por el punto medio, y como coincide con ser altura y todas estas líneas, pues pasa por el vértice, ¿no? Entonces, el vértice opuesto a este lado. Y ahora sí, pues entonces hemos formado el triángulo rectángulo que nos interesaba, que es uno en el que tenemos un ángulo de 60 grados, un ángulo de 30 grados y un ángulo de 90 grados. Por construcción, estos ángulos son precisamente 30, 60 y 90. ¿Por qué? Pues esta línea es bisectriz, entonces está bisecando o dividiendo al ángulo de 60 grados en dos iguales, pues entonces queda uno de 30 y pues ya sabíamos que era de 60 porque inicialmente el triángulo era equilátero. Entonces los tres ángulos miden 60 grados. Y ahora sí, utilizando la información que tenemos sobre el valor de la hipotenusa y de uno de los catetos, podemos obtener el valor del cateto restante utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo llamo x a la longitud de la altura o de la mediatriz, pues yo lo que puedo decir es que x al cuadrado sumado con 1 al cuadrado, que es la otra longitud del cateto, me debe de dar 2 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado. Pero de aquí, pues al hacer un poco de operaciones, pues lo que obtengo es que x vale raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces tengo 4 menos 1, pues es 3, saco raíz cuadrada y como son distancias, pues son cantidades no negativas. Entonces, pues sí puedo sacar la raíz cuadrada sin mayor problema.
Entonces tengo la raíz cuadrada de 3, es el valor de x, o bien la longitud del cateto que no teníamos. Y ahora sí, el seno de 30 grados, pues por definición no es otra cosa que cateto, el valor de la longitud del cateto opuesto a 30, pues es 1, y la hipotenusa vale 2. Entonces el seno de 30 grados o seno de pi sextos, considerándolo en radianes, pues es 1/2. El coseno de 30 grados, por definición, pues es cateto adyacente al ángulo de 30 grados, pues ya sé que vale raíz de 3, entre la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 2. La tangente de 30 grados, pues es el cateto opuesto entre cateto adyacente, opuesto al ángulo, pues es 1, adyacente al ángulo de 30, pues es raíz de 3. Y bueno, entonces tengo que es 1 sobre raíz de 3. Del mismo modo, pues puedo racionalizar la expresión y lo que me queda simplemente es raíz de 3 sobre 3 o 1 sobre raíz de 3. Pues estas son exactamente iguales. Y por último, pues puedo obtener la cotangente de 30 grados, la secante de 30 grados y la cosecante de 30 grados. Pero puedo hacerlo directamente por la definición o bien pues recordando identidades que ya verificamos como pues que la cotangente pues es 1 entre la tangente. Entonces la cotangente de 30 grados pues es 1 dividido entre la tangente de 30 grados. Pero si la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3, pues simplemente es el recíproco de este numerito que me da raíz de 3. La secante de 30 grados pues es de nuevo 1 entre el coseno de 30. Entonces pues tomo el recíproco de este número, pues me queda 2 entre raíz de 3. Y la cosecante de 30 grados pues es 1 entre seno de 30 grados, pero pues es simplemente 1 entre 1/2 me da 2. Y de manera análoga pues puedo determinar ya por la definición el seno de 60, el coseno de 60, la tangente de 60. Entonces rápidamente pues seno de pi tercios o de 60 grados pues es cateto opuesto, ¿opuesto a quién? Pues al ángulo de 60 que es raíz de 3, entre la hipotenusa que es 2. Coseno de 60 grados o coseno de pi tercios que es cateto adyacente, adyacente a 60 pues es 1 entre la hipotenusa que es 2. Y por último la tangente de 60 o tangente de pi tercios pues no es otra cosa que el cateto opuesto, raíz de 3, entre el valor de la longitud del cateto adyacente, ¿no? Que es 1. Y pues raíz de 3 entre 1 me queda simplemente raíz de 3. Y del mismo modo, pues puedo calcular los recíprocos, ¿no? Los recíprocos de las funciones. Que en este caso pues cotangente pues es el recíproco de la cotangente pues es simplemente 1 entre 60 de 1 entre el seno de 60, perdón. Entonces, recordemos pues que están vinculadas, ¿no? Cotangente y tangente pues es recíproca una de la otra. Secante es el recíproco del coseno y coseno recíproco de la secante. Y la cosecante pues está relacionada con el seno, ¿no? Entonces, cosecante de 60 grados pues es simplemente 1 entre seno de 60 grados, entonces el recíproco de esta cantidad. Y pues ya, con eso pues ya tenemos de manera explícita los valores tanto de las 6 funciones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60, que son nuestros primeros 3 ángulos agudos notables. Pues nada, espero que les sea de utilidad este video.